Buenas tardes a todas y a todos. Empezamos con esta última mesa. Disculpen la demora, al final se nos ha ido el tiempo entre unas cuestiones y otras. Además, aprovecho para disculparme porque, bueno, contando con el programa original, pues la mesa tenía otros tiempos y yo a las 6 menos 10 inescrutablemente me tengo que ir porque tengo otro compromiso en el cual además, bueno, pues me esperan. Entonces, ahora le daré el timón para ser juez y parte a Simone Belli, que bueno, yo creo que lo hará esa dualidad, yo creo que la va a manejar perfectamente, porque bueno, él tiene desde luego esa capacidad de sobra de hacerlo. Entonces, pido disculpas por adelantado. Al final, pues la atribulada vida académica que llevamos con gestiones, investigación, docencia y demás, hace que al final pues el don de la ubicuidad todavía no conseguimos desarrollarlo, que es muy interesante para el debate que vamos a tener hoy, por cierto, porque al final cuando hablamos de colaboraciones académicas y científicas, en parte también tiene mucho que ver con esas cuestiones más cotidianas que vivimos que impiden, ¿no? Las dificultades que nos impiden, las barreras que tenemos para poder llevar a cabo otro tipo de colaboraciones, como probablemente sería más deseable y en el plano ideal en el que nos gustaría movernos. Planteado ese escenario, tenemos en esta mesa a Bianca Amaro, de la Referencia de Brasil, que es un placer contar con ella. Online nos acompaña también José Esteban Andino, director del proyecto Science in Quichua, y el mencionado profesor de la Universidad Complutense, Simone Belli, que cierra esta mesa y nos acompaña también en la tarde. Entonces, sin más dilación, me gustaría dejar sobre la mesa varias cuestiones para que luego también se puedan seguir debatiendo, ¿no? Más allá bueno, de las limitaciones temporales que hemos dicho, pero sí me gustaría una primera reacción de vuestra parte sobre estas barreras científicas de la colaboración. Después, digo, para continuar el debate, si os parece, podemos hacer una primera ronda ágil, en torno a 5 o 7 minutos, con ese primer diagnóstico, ¿no? De qué barreras nos encontramos a la hora de plantear colaboraciones científicas, a la hora de poder, con otras y otros colegas, llevar a cabo esas colaboraciones, además en un plano no solo de cooperación, que yo creo que es muy importante diferenciar la cooperación de la colaboración, que implica algo más estrecho, pues qué barreras tenemos para después poder ver también qué inequidades y qué dificultades en el día a día nos encontramos. Yo creo que es muy importante porque, sobre todo a veces, cuando planteamos cuestiones de este estilo, no estamos identificando, porque muchas veces están invisibilizadas, las cuestiones de desigualdad y de inequidades, ¿no? Para muchas investigadoras especialmente y también en alguna medida para investigadores. Pero sobre todo yo creo que aquí hay, ya adelanto, probablemente una brecha de género que será muy interesante escucharos. Y después de este diagnóstico, lo interesante sería que la mesa también tuviera una parte más propositiva y que pudiéramos enfocar unas últimas cuestiones más hacia cómo mejorar, es decir, qué incentivos necesitaríamos para poder avanzar en la colaboración científica, cómo se podrían hacer sostenibles en el tiempo estas colaboraciones, porque es otro de los problemas también, colaboraciones muy puntuales o de alguna manera a corto plazo que luego no tienen esa sostenibilidad, que sería también lo deseable, y qué podemos solicitar a las instituciones, a los distintos organismos institucionales, ¿no? Que puedan de alguna manera virar su política hacia pues esas necesidades que tenemos como investigadoras e investigadores. Si os parece, Bianca, te cedo la palabra, después Simone y por último José, en esta primera ronda, ¿os parece? Perfecto. Vale. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de participar desse evento tão importante para tratar dessa questão da presença do português e do espanhol na ciência. Eu acho que é muito importante que nós estejamos cada vez mais presentes como língua de ciência e acredito que as tecnologias de comunicação, de informação e comunicação nos permitem difundir os nossos idiomas. Bom, essa é uma premissa básica. Primeiro, e antes de mais nada, eu gostaria de decepcionar a todos.
Devo informar a todos que já não sou a presidente da Rede La Referência, já cumpri os meus 2 mandatos, e tivemos eleições agora no final de novembro, e hoje somos presididos pela representante da Costa Rica, que se chama Andréa Moura. Ela é uma pessoa muito ativa e eu acredito que a presidência está em boas mãos. Mas, de todas formas, eu sigo representando Brasil dentro da Rede La Referência. E venho aqui falar dessa experiência ao longo desses 4 anos na presidência e tudo isso que está sendo colocado na mesa agora. Eu, de fato, tenho vários chapéus, vários sombreros aqui nessa mesa, como representante da referência, como participante, junto com Eloy Rodrigues e o pessoal da FCT de Portugal, dentro do projeto de criação do repositório científico da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, da CPLP, que também será uma promoção da língua portuguesa mundialmente. E o meu sombreiro, meu chapéu original, é do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Hoje, no IBICT, eu coordeno o programa de ciência aberta, e com isso nós temos várias ações de cooperação, de colaboração. Nosso principal produto, eu diria que é o portal brasileiro de publicações e dados científicos em acesso aberto, OASIS-BR. No OASIS-BR, como bem explicou o Eloy Rodrigues hoje pela manhã, nós apresentamos não somente a produção científica brasileira, como também a produção científica portuguesa presente no portal RECAP. Temos hoje, para que vocês possam ter uma ideia da difusão da língua portuguesa que nós fazemos a partir dessa iniciativa, temos hoje mais de 4.100.000 documentos em acesso aberto, o que leva a uma promoção muito expressiva da língua portuguesa. Bom, isso dito pela parte do IBICT. Você estava falando de que cooperação não significa necessariamente colaboração. E o que seria necessário para que melhorássemos a colaboração? Eu diria que, de saída, um dos pontos principais é a visibilidade. Se promovemos a visibilidade da produção científica, naturalmente será possível encontrar pares para que possam colaborar no desenvolvimento de investigações, de pesquisas, a respeito de um mesmo tema. Nesse sentido, a ciência aberta é muito importante para a promoção da colaboração. Eu diria que a colaboração é um ponto debaixo da cooperação. Também neste sentido, o trabalho que a Rede La Referência faz junto a 12 países, são 12 países cooperando e colaborando, porque um país colabora com o outro na construção da infraestrutura e também, por que não dizer, das políticas de ciência aberta desses países. Dentro desses países latino-americanos,
temos a honra de contar com a participação da Espanha como membro. E por que isso? Porque a Espanha tem uma colaboração histórica com os países latino-americanos em termos de desenvolvimento científico. A participação da Espanha é muito ativa. A nossa representante na rede é Pilar Rico, aqui presente. E a palavra, além de cooperar, nós colaboramos uns com os outros. É uma rede onde existe um espírito colaborativo muito grande. É um espírito que se reflete em ações. Claro que existe uma assimetria muito grande entre os países que formam a rede. Então, é importante que os países que estejam mais desenvolvidos ajudem os países que ainda estão iniciando seu desenvolvimento em matéria de ciência aberta. Acredito que este movimento da ciência aberta, ele foi feito sob medida, principalmente para os países latino-americanos, porque ele trouxe à luz, ele traz à luz toda a produção científica e também dos dados de pesquisa agora dos países latino-americanos. E, de fato, essa visibilização, ela proporciona uma possibilidade de colaboração. E colaboração, neste caso, a identidade linguística é muito importante, porque um dos fatores que dificultam a colaboração é, sem dúvida, a questão linguística. É muito mais fácil você colaborar com países ou grupos de pesquisa, de investigação que têm o mesmo idioma ou que têm idiomas próximos, como é o caso do português e do espanhol. Então, inicialmente, eu diria que são esses os fatores principais que ajudam a colaboração e também dificultam. Eu só gostaria de finalizar essa minha primeira intervenção me colocando um pouco contrária com essa visão ou com a utilização do termo inglês como língua franca, porque não acredito que deveríamos utilizar inglês como língua franca. Língua franca seria uma língua que estaria em igual posição de interlocução, de comunicação. E a realidade é que os nossos países ibero-americanos, ouso dizer que não se comunicam da mesma maneira do que os falantes da língua inglesa ou daqueles que tiveram a língua inglesa como segunda língua. Nos colocamos em posição de inferioridade em termos de comunicação, seja comunicação escrita, seja a comunicação oral. Posso dizer que, claro, existem exceções, mas a regra geral não é de que o inglês seja a língua franca da ciência para a região ibero-americana. E com isso...
Perfecto, muchas gracias. Bianca, ya has dejado algunas cuestiones sobre la mesa, sobre la importancia de promover la visibilidad, la importancia también de poder tener y alinear, ¿no?, algunos marcos de políticas educativas y sobre todo esta última cuestión muy interesante que además también en la mesa anterior escuchaba que también se estaba tocando sobre el inglés, ¿no? Al fin y al cabo digamos, yo creo que tenemos una identificación muy clara de que no estamos jugando con unas reglas igualitarias de juego. Simone, te dejo la palabra y la responsabilidad de llevar a buen puerto la mesa, Vale. así que te va a tocar moderarte a ti mismo. Y a los demás. Y a los demás. Gracias. Perfecto, Jorge. gracias. Bueno, aprovecho primero para un poco agradecer nuestra coordinadora directora Ana Paula por todo el espléndido trabajo de coordinación en estos meses, a Mónica, a Mariana Ruth, que desde LOI como nos han ayudado a organizar este evento. Os agradezco también a todos los moderadores, moderadoras y ponentes que han podido estar aquí hoy presentes y compartir la mesa con una referente de la referencia, que es como todo una excelencia de este tema. Para mí es un auténtico honor. Y una pena que José Esteban Andino no esté aquí con nosotros, porque la verdad que intenté allí que está más cerca, porque la última vez que nos vimos fue en Ecuador, en Yachaitec, y ahora está haciendo el doctorado en Montpellier. Y justo le tocaron un poco los exámenes ahora. Y entonces una pena no tenerte aquí, pero por lo menos que te pueda ver y que tú nos puedas ver a nosotros. Claro, es como esta doble función que tengo aquí hoy, tanto como parte de la organización, pero también como investigador, que en los últimos 10 años se ha centrado sobre todo en diferentes proyectos. La colaboración con el OI empieza ya en el 2014 con el proyecto de Horizon 2020 o Black Focus. En aquel entonces yo estaba en Ecuador, en la Universidad Pública Yachaitec, y claro, empezó esta colaboración con OI. Y ya mis intereses en aquel entonces eran un poco investigar a nosotros mismos, investigar los investigadores y las investigadoras. Porque vi que, claro, que las ciencias sociales investigan muchos profesionales, muchos contextos diferentes, pero que muchas veces no nos investigamos a nuestras propias prácticas. Y es un poco allí y también cuando estaba allí en esta universidad, que fue como un proyecto muy emblemático, muy importante de Ecuador, sobre todo de la región andina, y era un poco también intentar crear un polo tecnológico en una zona, la región andina, que no hay polos tecnológicos, no hay universidades públicas basadas en la ciencia y la tecnología. Entonces, y fue allí como que conocía mucho, que estáis aquí hoy, y a José Esteban también, que fue alumno mío. Y claro, lo que estaba planteando Jorge y que Bianca ha podido resumir muy bien esta diferencia entre colaboración y cooperación, es algo que nosotros hemos aprendido de manera informal, los investigadores e investigadoras. Es decir, nosotros somos expertos y expertas de nuestra disciplina, ¿sí? En el área de la química, de la biología, con el caso de José Esteban, de la física, de las matemáticas, pero no somos expertos en colaboración y cooperación. Pero no nos toca colaborar y cooperar, porque ya son lejanos los tiempos de Galileo, Leonardo, de Einstein, que tampoco fue cierto que trabajaban solos, pero claro, que pasaron a la historia como grandes pensadores que trabajaban de manera aislada, que tampoco es cierto. Tenían allí como sus ayudantes, sus colaboradores y colaboradoras, ¿sí? Que pero no pasaron a la historia como ellos. En cambio, ahora somos conscientes que para obtener una financiación, por ejemplo, el proyecto de Horizon 2020, esas financiaciones internacionales, necesitamos colaborar, necesitamos crear redes. Claro,
toda esta construcción de redes de colaboración científica nos escapa un poco porque evidentemente para hacer esto hay que tener como unas capacidades de liderazgo, pero también de buenas prácticas, de buena comunicación, ¿sí? De intentar tejer a través de una gestión emocional, de empatía, buenas relación con los demás investigadores. Claro, lo que pasa es que lo que hemos observado que no es tan fácil, porque los investigadores, las investigadoras muchas veces se piensan de ser como lo mejor. Hay como una lucha de egos y entonces vimos sobre todo en ciencias duras, en química, en matemáticas, los conflictos que se generan por tonterías, por un correo que se malinterpretó, un malentendido. Muchas veces nos estamos comunicando en un inglés que es este inglés como malo, entonces que genera un montón, pero un montón de conflictos innecesarios, ¿sí? Quizás en nuestro idioma hubiera sido mucho más fácil todos esos matices, todas esas gestiones. Entonces, que la colaboración ya en otro idioma empieza a ser como muy deficitaria. Entonces, el proyecto va un poco por allí, esta colaboración científica. Y claro, todo lo que nos falta es una preparación. Sí, mientras ya nos estamos formando como investigadores, pero también necesitamos como una formación como líderes, como coordinadores, como directores de proyectos, como investigadores principales, porque también después cuando tenemos estos fondos internacionales de millones y millones de euros, claro, se trata como en la empresa privada. Hay que tener como una gestión de recursos humanos, recursos financieros, que muchas veces nos escapa de la mano y es cuando justamente que fallamos como investigadores e investigadoras. Y es un poco por allí que me moví como en estos últimos años, en este interés. Claro, aquí hay muchos factores, por ejemplo, cuando en este proyecto vimos las copublicaciones científicas entre la Unión Europea y América Latina y vimos cosas muy interesantes como en los últimos 10 años se han generado estas redes de conocimientos formales, es decir, financiadas a través de convocatorias nacionales e internacionales para fomentar esas redes, pero muchas veces también informales. Tenemos un conocido, una conocida del doctorado que trabaja en aquella universidad, entonces empezamos a colaborar, o nuestra directora de tesis trabaja en este país, entonces seguimos el contacto, quizás sin una financiación detrás, pero aquí empezamos allí como a obtener esos productos científicos fácilmente observables, que son un poco las publicaciones científicas. Y vimos cosas muy interesantes, por ejemplo, como os dije, pasé desde el 2014 hasta el 2019 en Ecuador y vimos, por ejemplo, que a través un sistema de universidades públicas, una financiación pública para fomentar ese tipo de redes, un país como Ecuador ha podido, como gracias a estas redes, emerger y ser uno de los 6 países de América Latina que más colaboran con la Unión Europea. Cosa que en cambio en los años anteriores no fue así. Y estas redes transnacionales muchas veces también tienen que ver con otras regiones. Estados Unidos, por ejemplo, China, hacen parte de estas copublicaciones, que vimos cosas muy interesantes. El acceso abierto también lo vimos de manera transversal, cómo gracias a políticas científicas de cada país, de las instituciones, se puede fomentar, se puede facilitar. Yachaitec, la universidad donde me encontraba yo, estaba al norte del país de Ecuador, estaba casi al confín con Colombia. Evidentemente, el acceso a las bases de datos no era como la que donde estoy ahora, en la Complutense, ¿sí? Una de las universidades más grande, con más estudiantes a nivel presencial. Y evidentemente, gracias al acceso abierto, se podía acceder en una zona remota como Urcuquí, donde se sitúa esta universidad, se puede tener el mismo acceso al conocimiento como estando aquí en Madrid. También la utilización de laboratorios, de datos, ¿sí? Pensamos también a datos en abierto, sobre todo bases de datos para los químicos, las biólogas, las geólogas, que es posible analizar datos que quizás provienen de otras partes del mundo, que también esto es fundamental. Yo creo que aquí hay que hacer un poco un hincapié
en un tema que comentamos en la comida antes con Cristian y con Concha y con Rubén, y que no hemos quizás analizado bien, y quizás también sería como un buen tema de debate para después, que es el género, ¿sí? Como quizás nos hemos enfocado mucho en el tema de ciencia abierta, ciencia plurilingüe, pero quizás hay una dimensión de género que en estas investigaciones de estos años hemos visto que es fundamental. Por ejemplo, cómo las mujeres no vienen representadas en muchas de las copublicaciones o vienen representadas como en segunda autoría o en tercera autoría. Entonces, cómo entran en estas redes y cómo se construyen estas redes y cómo muchas veces promueven una desigualdad de género. ¿Sí? Promueve la desigualdad de género porque no estamos atentos a esta gestión de los afectos, de las emociones, que evidentemente en las entrevistas, por ejemplo, que hicimos a científicas en España, hemos visto tres temas diferentes, que es el efecto Matilda, la fuga de tuberías, el techo de cristal. Lástima que Marta Romero no está aquí, que moderó la mesa de esta manera, porque me ayudó un poco con este trabajo etnográfico. Entonces, que también sería un poco interesante analizar. Paso la palabra a José Esteban. Ok, muchas gracias, profesor Simone, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias Jorge por permitirme también estar aquí, a todos los ponentes y por estar aquí en las jornadas de ciencia plurilingüe. Em, yo quisiera hablarles también un poco de las barreras principales que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo a realizar todo lo que es el proyecto de Science for Quechua, que si bien ha tenido muchas limitaciones por el hecho de que el quichua es una lengua minoritaria y las lenguas minoritarias se enfrentan a procesos de transformación que luchan con muchas barreras, con muchas limitaciones sociales y lingüísticas. Específicamente los sistemas educativos en estos idiomas no son óptimos para promover la enseñanza de conocimientos ancestrales y aposta la investigación científica. Como este es el caso del quichua, este idioma carece de estas herramientas técnico-científicas que son necesarias para responder las necesidades educativas y esto conlleva que se desate una pérdida paulatina de la diversidad intercultural. Una de las principales barreras que hemos tenido al desarrollo principalmente del primer proyecto que hicimos de la tabla periódica fue de la pandemia, del COVID, pero de igual manera a que el quichua dentro de Ecuador tiene 9 variantes, lo cual hace difícil la comunicación, por ejemplo, en una persona del norte de Ecuador con una persona del sur del Ecuador que hablen las dos personas quichua, y mucho más difícil con una persona que esté en el oriente. De igual manera, no se llega a un consenso en todo lo que es el quichua, porque si bien existió una primera propuesta de hacer un quichua unificado, las personas quichua hablantes eh, se, se portaron reacias a esta unificación por el hecho de que no se tomó en cuenta todas las variables que conlleva todo lo que es el quichua. También una de las principales barreras que se tiene en cuestión con las comunidades indígenas es que no existe un compromiso social científico y que esto conlleva que tenga un impacto directo en la sociedad. De esta manera se garantiza que no exista tantos proyectos de investigación que puedan ser financiados y que puedan ser accesibles a las comunidades indígenas, que son las que más alejadas están de la ciudad, que tampoco existan muchas conexiones del Internet, que no tengamos acceso a una educación como debe de ser. Eh, También que si bien, bueno, en Latinoamérica no tenemos tantas eh, apertura social y tampoco incentivos económicos, falta el apoyo institucional de empresas público-privadas para que se sumen a estos proyectos, que si bien no es algo que pueda generar eh, dinero inmediatamente, al cabo de 5, al cabo de 10 años o 20 años, es un proceso paulatino que no se espera que
dentro de 2 años ya se tengan resultados y se puedan estar implementando, sino que lleva tiempo hacer todos estos procesos. Es por eso que dentro del grupo y del proyecto Science for Quechua, los objetivos principales que nosotros tenemos es, además de lo que ya realizamos la adaptación a la tabla periódica, el proceso de difusión que tiene que llevarse a cabo, porque no tiene que quedarse como un solo proyecto como tal y que sea publicado en alguna revista y que se quede ahí el proyecto y muera, sino también que se lleve un proceso de difusión para que las comunidades indígenas puedan tener estos conocimientos para que después sean aplicados. También con estas dotaciones de herramientas técnico-científicas deben también eh, tener consigo un proceso de elaboración de material didáctico y prácticas de laboratorio, específicamente en química, para que puedan ser aplicados estos conocimientos, estas herramientas técnico-científicas, para que los niños, adolescentes que están en los colegios interculturales bilingües puedan conocer de qué y puedan darse cuenta que el quichua tiene el mismo nivel, el mismo peso y la misma validez que el inglés, que el español, que el polaco, que el francés, que el italiano. Y de igual manera, promover la enseñanza e investigación de estas ciencias, de las ciencias exactas en Quichua, romper estas barreras de investigación que se tienen, que son las principales barreras que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Y la más importante para nosotros es que las personas quichua hablantes sean los constantes partícipes de la ciencia en el país y del mundo en su lengua materna. Que al cabo de 5, 10, 50 años exista publicaciones científicas en todos los ámbitos, en todas las ciencias, en su propio idioma, en idioma quichua. Lo que nosotros hacemos ahorita es un granito de arena para que a lo largo, al futuro, puedan existir estos tipos de investigaciones y este tipo de colaboraciones que puedan existir, para que estos tipos de barreras que existen sean cada vez menos y puedan existir colaboraciones, por ejemplo, en la Amazonía, en Ecuador, existe mucho conocimiento de las plantas medicinales y cómo estas pueden ayudar a curar distintas enfermedades. Entonces, a medida de que se puedan hacer estas interacciones, estos compromisos sociales científicos, puedan existir una apropiada comunicación entre los pueblos indígenas, la industria, la investigación, para que pueda ser todo un consenso y pueda a priori generar eh, mucha, ¿cómo le diré de alguna manera? Eh, Muchos proyectos que tengan influencia, no solo en el ámbito social, sino también en el ámbito, en todos los ámbitos que se pueden tener. Muchas gracias, José Esteban. Y acá. Eu acredito que as colaborações elas podem se dar, as redes de cooperação e de colaboração, elas podem se dar em vários âmbitos. Seja no âmbito, eu acredito que inicialmente elas devem ser feitas no âmbito nacional, claro, que reflitam, eu não sei falar em português, que reflitam aquilo que se está fazendo no país. Por isso eu quero voltar a falar de visibilidade. Um país não conhece o que este país pesquisa, o que este mesmo país pesquisa. É necessário, inicialmente, reforçar as redes de colaboração nacionais. Nesse sentido, nós, no IBICT, como vocês sabem, Brasil tem um tamanho de um continente. Logo, é muito difícil você trabalhar em um órgão nacional e ter a capacidade de atender a todo o país. Então, para isso, nós
para a implantação da ciência aberta e do acesso aberto, vocês estão se dando conta que eu estou falando bem lentamente para que vocês possam entender? Tenham isso presente também quando vocês estiverem falando espanhol. Bem, nós criamos a Rede Brasileira de Repositórios Digitais. É uma rede que é formada das 5 regiões brasileiras e que trabalha de forma colaborativa. Elas foram criadas, as redes regionais, de forma cooperativa, mas elas trabalham de forma colaborativa. Eu acredito que é muito importante trabalhar por região, porque muitas vezes uma mesma região, não conhece o que é feito nesta região. E com isso, o que acontece é que os recursos que são investidos para a ciência nos países, principalmente latino-americanos, eles são muito pequenos. Então, nós temos que otimizar esses recursos. Nós não podemos nos dar ao luxo de ter pesquisas, investigações que sejam repetidas sobre um mesmo tema. Se existe um desejo de investigar a respeito de algum tema, que isto seja feito de forma colaborativa e não de forma isolada, onde esses 2 grupos, por separado, encontrarão o mesmo resultado. A colaboração é essencial, principalmente para os países latino-americanos. E, neste sentido, eu digo para vocês e reafirmo que a rede La Referência, que não por acaso está completou agora em novembro 10 anos de existência, ela tenha tanto êxito como ela está tendo e tanto impacto no mundo. Não é somente na região latino-americana. Hoje somos uma referência, de fato, para a ciência aberta no mundo, para as ações relacionadas com a ciência aberta no mundo. E principalmente porque trabalhamos de forma colaborativa. Fomos criados por meio de um projeto de cooperação, mas chegamos no nível da colaboração. Eu acredito que era do mais importante que eu tinha para falar para vocês, é que o trabalho cooperativo é essencial, mas ele deve chegar ao nível colaborativo. E devemos pensar primeiro em nossa região, fazer visível aquilo que estamos fazendo na nossa região, depois nas demais regiões, nacionalmente, o que está sendo feito nacionalmente em relação ao desenvolvimento da ciência. E, desta forma, ir colaborando com outras regiões. Mas quero voltar a dizer, o inglês é um obstáculo. Não diria que é um obstáculo intransponível, mas ele reduz muito a nossa participação na ciência, tanto para as colaborações, como também para os nossos posicionamentos, para posicionar a América Latina na ciência global. E é o que eu sempre venho dizendo ao longo de 20 anos. Nós desenvolvemos ciência e ciência de alta qualidade.
E os nossos idiomas devem ser respeitados no mundo para que sejam conhecidos os nossos desenvolvimentos. Porque as nossas comunicações em inglês, elas não são excelentes. Elas deixam a desejar. Deixam a desejar para que possamos mostrar ao mundo a ciência de alta qualidade que nós desenvolvemos. Acho que era isso, Simone. Muchas gracias, Bianca. Pues sí, es que hago una pequeña intervención antes de la de José Esteban y después abrimos un turno de preguntas, pero un poco para recoger estas ideas. Yo creo que lo que tanto Bianca como José Esteban han dicho, y creo que es fundamental, que es como un trabajo, claro, es que en primera persona lo vimos en Ecuador, esto abrir posibilidades, es decir, que se puede hacer ciencia en otra parte del mundo y en nuestro propio idioma. Entonces, hasta que este empoderamiento del conocimiento no somos nosotros los promotores, es que es imposible, porque evidentemente hay muchos intereses, como hemos visto, de empresas, de corporaciones, de países, del mercado lingüístico, ¿sí? Porque un idioma vale más que otro, porque un curso de un idioma vale más que otro curso de otro idioma. Y hasta que no haya políticas que promuevan tanto el hacer ciencia desde de una parte del mundo que no se ha hecho ciencia y hacer ciencia desde un idioma que nunca se ha hecho ciencia, no van a cambiar las cosas. Entonces, que evidentemente las prácticas tenemos que asumirlas nosotros en los diferentes niveles. Hay algo aquí, porque por esto que me pareció importante invitar también a alguien que está en una fase inicial de su carrera científica, investigador, como José Esteban, por ese trabajo excelente que empezó hace unos años allí en Ecuador como estudiantes de innovación, emprendimiento, pero también con proyectos de vinculación con la sociedad. La vinculación con la sociedad es un poco también lo que dice Bianca, que hay que intentar ver las necesidades que tienen las comunidades locales, ¿sí? Para intentar cómo promover el bienestar de esas comunidades locales. Muchas veces, cuando estamos en esta parte del mundo, pensamos la ciencia en otros niveles. Y ya no nos interesa mucho lo que pasa fuera de nuestras facultades. En cambio, en Ecuador aprendí que es muy importante tener esto de esta parte dinámica que muchas veces desde esta parte del mundo no tenemos. Esta manera de crear proyectos con vinculación con la comunidad para justamente dar respuestas. La tabla periódica de los elementos químicos en quechua, claro, es algo que no existía. Entonces, y alguien puede decir, ¿pero por qué es importante hacer una tabla periódica de los elementos en quechua? Una vez que está en inglés, en español, en portugués, ya es suficiente. No, porque evidentemente si tenemos una tabla de este tipo en las comunidades indígenas, como la que dijo José Esteban, los mismos niños que pueden aprender, ¿sí?, los elementos químicos en sus propios idiomas. Y aquí entra un factor que yo creo que es fundamental y es muy innovador, que es el conocimiento ancestral, que es algo que se está descubriendo, redescubriendo, porque en el ámbito de la psicología, sobre todo en el tema del liderazgo o de la cooperación, del partnership, se está viendo cómo están empezando, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, a aparecer cursos de máster que tienen que ver con esta visión, cosmovisión, con esta cultura ancestral. Y es algo que están haciendo no en países como, por ejemplo,
Ecuador, sino que en Estados Unidos. Allá hay cursos de máster de liderazgo y chamanes y conocimiento ancestral. En Italia estamos observando el mismo fenómeno. Claro, ¿por qué? Porque justamente lo que estaba comentando José Esteban, este uso de las comunidades indígenas, por ejemplo, de las plantas medicinales, y esa también manera para interacción, de promover una interacción diferente, basada en el bienestar, en el buen vivir y no en el vivir mejor. ¿Sí? Que también es como algo que, gracias a hacer ciencia desde otra parte del mundo y en otro idioma, estamos viendo cómo afecta, en cambio, en la ciencia esta, mainstream, la ciencia hecha en inglés, la ciencia que está en las más famosas universidades de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces, un poco allí este cambio que es importante, por eso que el ejemplo de José Esteban y que después, evidentemente, se publicó en una revista en Q1, bueno, él promovió esta publicación y soy coautor de esta publicación, claro, que tiene como esta ambivalencia, ¿sí? Al final, eh, hizo un trabajo de difusión en las comunidades indígenas en Ecuador, pero también publicó en inglés esta tabla en quechua, ¿sí? Justamente para dar visibilidad, ¿sí? Que existe, porque no existía. Entonces, la publicación no es tanto para poner en un currículum un mérito más, sino es para decir que hay ciencia en quechua, que quizá antes no existe. Entonces ya esto es como un antes y un después. Entonces que también eso es importante, ¿sí? Entonces busca una buena revista para decir, ojo, que la ciencia en quechua existe. Entonces por esto que este joven investigador que está en Montpellier haciendo su doctorado, me parece como todo el proyecto que tiene de Science in Quechua, ¿sí? Que es fundamental y por esto que lo quiera comentar en esta jornada. José Esteban, ¿quieres añadir algo más antes de pasar a las preguntas del público? Solo tal vez quisiera añadir una cosita más, que es que para estos tipos de proyectos que como usted lo menciona, son proyectos que se ponen a cabo o que se llevan a cabo en Latinoamérica, donde no tenemos una visión igual como lo que hay aquí en Europa. Estos proyectos tienen que venir consigo con algunos pasos que los anoté ahorita, que deben tener en caso en este específicamente en caso de lingüística, las diferentes variaciones que tienen del idioma. Por ejemplo, en este caso del quichua, solo en Ecuador tenemos 9 variantes, pero en quechua, en Perú, hay como 23 variantes. En México, el náhuatl, existen también muchas variantes, entonces no ser seccionales, sino englobar todo lo posible, todas estas lenguas, porque si es que solo tomamos en cuenta una sola variante de un idioma, tendríamos que ser 9 tablas periódicas o 23 tablas periódicas, sino intentar englobar todo lo posible. Va a haber, y lo más importante, obviamente, es hacer propuestas para esos tipos de proyectos y que las personas, en caso del Quichua, en el Quichua no hay una entidad regulatoria del idioma como en español la RAE, y las únicas personas que nos pueden validar este proceso son las mismas personas quichohablantes. Entonces, que esos proyectos deben tener consigo las propuestas necesarias, las que sean necesarias, para que después sean evaluadas por las mismas personas quichohablantes. Y lo que dije también al inicio es que tienen que venir acompañados con un plan piloto de difusión para que esos proyectos no mueran como una simple publicación, sino también se dé paso a que se llegue a comunidades indígenas, a que puedan constar como base para futuros proyectos. Y algo también muy, muy importante es que, y también un poco de ambivalencia en el sentido de que es un poco más valorado en cuestión de empresas o entidades público-privadas, es más valorado el proyecto como tal en el exterior que en propio Ecuador en términos de gobierno, porque no hemos tenido apoyo del gobierno, no hemos tenido ningún tipo de felicitación o ningún tipo de ese sentido, pero por parte de comunidades internacionales sí.
por parte de Japón, por parte de República Checa, hemos tenido también felicitaciones. Entonces, ese tipo de ambivalencia que tal vez no sabemos valorar eh, lo que hacemos por nuestro propio país y por nuestras propias lenguas, pero que en otros lados lo ven como como tomar la posta para que futuros generaciones puedan llevarse a cabo proyectos incluso mucho más grandes que los que estamos haciendo ahorita. Muchas gracias. Si os parece, empezamos con las preguntas. Abrimos como el debate, que puede ser también debate de la mesa, pero también de toda la jornada. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a Bianca cómo son los procesos de evaluación de los méritos científicos en Brasil y si hay alguna cuestión lingüística asociada a esos procesos de evaluación. Estoy hablando despacio para todo el mundo. Me gustaría que introdujeses ese elemento porque efectivamente Brasil es un país enorme que carece de una ley nacional de ciencia, no tiene una política de ciencia abierta, IBIC tiene una política institucional, alguna agencia de financiación tiene política nacional y ese multinivel administrativo en la gestión y en la emisión de políticas públicas de ciencia y tecnología, quiero saber cómo se traslada al momento de la evaluación y cómo eso tiene un referente en la lengua. Gracias. Obrigada, querida Pilar. O primeiro que eu gostaria de comentar é uma fala que o Javier disse a respeito da não crença do Bolsonaro na ciência. O Bolsonaro vai embora. Bolsonaro se vai. No dia 1º de janeiro, ele já não estará. E Lula disse que acreditava na ciência. Só para... eu esqueci de comentar. Bom, no que você me perguntou, de fato, Pilar, no Brasil, todo o processo de avaliação, aliás, toda a gestão da ciência, ela está fragmentada. Na minha opinião, ela está equivocada. Todo o processo de avaliação está dentro do Ministério de Educação. E nós temos o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, existe um conflito de base. Ou seja, as universidades e os institutos de pesquisa estão no Ministério da Ciência e Tecnologia. As universidades estão no Ministério da Educação. Então, é difícil gerir dessa maneira, porque a cabeça, a mentalidade do Ministério da Educação não é necessariamente do desenvolvimento científico. Está muito mais relacionada e, por isso, nem questiona os métodos de avaliação. Utilizam os métodos de avaliação do mainstream. Somos, de fato, melhor avaliados se publicamos, não é se o nosso artigo é importante, é relevante, é se a revista onde nós publicamos o nosso artigo é reconhecida internacionalmente. É uma distorção de fatos incrível, não é a produção. E como bem o Eloy Rodrigues falou, esta relação de a revista é boa, mas não está em um indexador, e a má está,
em indexadores conhecidos é muito grande. E nós temos, volto a dizer, nós temos que ter muito cuidado com, inclusive, as bases métricas indexadoras que nós utilizamos na mesma América Latina. Nós falamos de produção científica da América Latina usando por base o Cielo. O Cielo não é representativo da produção científica da América Latina. Produção de revistas. Não estou falando de artigos. Produção de revistas. É um extrato muito pequeno de tudo aquilo que se produz. E aí vocês me perguntarão, as demais revistas existentes na América Latina não têm qualidade? Isto não é verdade. Elas somente não cumprem os critérios do Cielo, que são criados e passam a ser exigidos, são criados de forma não democrática, não se consultam os editores das revistas a respeito daquelas mudanças, daqueles câmbios nos critérios. Eles simplesmente determinam que para ser uma revista Cielo, agora a revista deverá cumprir com tais e tais critérios, e ponto. Mas o que eu gostaria de dizer é que não são representativos. É muito importante o Cielo, é muito importante. Não estou tirando a importância do Cielo, que fique muito claro. Mas ele não é o retrato das revistas científicas latino-americanas e que tem qualidade. Só não atendem a todos os critérios exigidos pelo Cielo. Então, os processos de avaliação no Brasil, infelizmente, ainda têm em conta os processos de avaliação clássicos que vocês do norte do planeta inventaram e que nós do sul do planeta, sem questionar, adotamos. Eu também vou tentar falar devagar e abrir bem as vogais, falar como um brasileiro e não como um português, para que me possam entender melhor. Eu vou retomar estes dois últimos pontos da Bianca. É verdade, e comentávamos isso ao almoço, que estes critérios foram, em grande medida, inventados e promovidos pelo Norte, mas como acontece, e isso, digamos, e Portugal faz parte do Norte, mas desse ponto de vista nós somos também nós somos também uma periferia, nós somos a periferia do Norte. Quando nós geralmente chegamos atrasados, chegamos retrasados a estas coisas. E, portanto, o que eu acho que está a acontecer agora, ironicamente ou tristemente, é que estamos a tentar reproduzir os modelos métricos do Norte, quando o Norte está a abandonar os modelos métricos. E, portanto, continuamos a fazê-lo com atraso. Fomos copiar os modelos métricos inventados há 30 anos, estamos a copiá-los nos últimos 10 ou 15, quando no Norte, digamos, se começa a abandonar os modelos métricos. Queria comentar uma coisa que a Bianca agora disse e que, de certa forma, depois também relaciona com a mesa onde esteve o Javier e a Elea. Quanto à questão do Cielo, eu penso que, de facto, um dos problemas é que nós, mesmo iniciativas boas e relevantes como o Cielo, e já agora um disclaimer,
eu também sou membro do Comitê Consultivo do Cielo Portugal. Estamos neste momento a discutir os critérios e eu tenho, devo dizer, profundas discordâncias com os critérios Cielo. Mas provavelmente não sei como é que eles posso expressar do ponto de vista internacional, porque os critérios Cielo não têm uma governação comunitária que, como deveriam ter uma governação comunitária, uma decisão comunitária. Por exemplo, eu estou a ler aqui os critérios Cielo em português, dizem assim: as revistas do Cielo devem maximizar o número de artigos originais e de revisão em inglês de acordo com a sua área temática. Isto é tudo o contrário do que nós estivemos a dizer aqui hoje. Nos processos, na revisão dos critérios que está a ser feita agora, na última sexta-feira, no último viernes, sexta-feira eu sei que é um termo muito estranho para espanhol, houve uma sessão do Cielo entre Brasil para todo o mundo. Por exemplo, estão a ser revistos os critérios no sentido de aumentar o número mínimo de artigos das revistas científicas por área científica. Ou seja, estamos a assumir, e eu também gostei muito do comentário do Ángel, estamos a assumir que mais é melhor. Ou seja, temos que publicar mais artigos, que as revistas são tanto melhores quanto mais artigos publicam. O que é um contrassenso. Eu hoje de manhã disse e repito, provavelmente sou provocador, nós estamos a publicar demais. Estamos a publicar mais do que era preciso. E estamos a publicar demais porque somos avaliados por aquilo que publicamos. E isso é uma das disfunções do sistema. Para terminar, e de certa forma, comentando a questão que ele colocou e que eu já respondi aqui na mesa, eu também concordo que a avaliação tem que ser híbrida. Tem que ser, na minha opinião, digamos, partir de uma avaliação qualitativa, suportada por métricas relevantes, que não são as métricas de contentor, que é as métricas da revista, mas são as métricas do artigo, do livro, digamos, de contributo individual. Mas, obviamente, que isto é verdade, isto vai exigir mais recursos, vai exigir mais tempo. Se eu em vez de pôr um Excel, fatores de impacto, tiver que ler 3 artigos, vou precisar de mais tempo. Mas isso vai ser o preço que nós vamos ter que pagar como comunidade para termos um sistema melhor. Mas há apenas, e com isto termino, há um fator que nós temos também que considerar, é que na reforma da avaliação que está a ser proposta, nós estamos a propor também que estas tarefas entrem na minha própria avaliação. Ou seja, quando eu faço o relatório da minha atividade deste ano, eu digo, eu publiquei um artigo, fiz a revisão por pares de 3 outros artigos e participei na avaliação de projetos e participei num conjunto de outras atividades. E se isso, digamos, se isso acontecer, eu já não sou prejudicado por ter escrito menos artigos para avaliar e por ter que ter mais tempo para avaliar o trabalho dos outros. A avaliação do trabalho dos outros deve contribuir para a minha própria avaliação. E, portanto, todos os contributos, para além do artigo científico, todos os contributos, geração de dados, desenho de projetos, revisão por pares, etc., todos os contributos devem fazer parte dos processos de avaliação e isso vai fazer com que eu não seja prejudicado por fazer um bom trabalho e fazer avaliação qualitativa dos outros. Concordo, só para terminar, concordo profundamente com você. Eu acho que uma métrica deveria ser atividade científica. E atividade científica englobaria todos estes processos. Eu tinha pensado, ingênua, e você é um gênio, Eloy, eu tinha pensado na revisão por pares, que esta deveria ser uma métrica, sim, porque o trabalho de revisão ele é muito importante, mas o trabalho também de parecer de um projeto, de revisão de um projeto, é igualmente tão importante para a ciência. Estamos esquecendo do porquê que a gente faz as coisas. Nós fazemos, as nossas atividades devem ter como objetivo final o desenvolvimento científico, e este desenvolvimento científico tem que voltar a ser amplamente visto como que a ciência
é um bem público comum. Não é possível que nós tenhamos tido tantos mortos na Covid e não tenhamos chegado à conclusão de que a ciência é um bem público comum e não um bem privado. Com isso, com esse discurso bonito, Pilar, perdão. Puxa, Pilar, estava fazendo um discurso final. Yo quería contestar, perdón, gracias. Sobre el tema de Cielo, a mí me gustaría matizar un aspecto. Cielo probablemente no sea representativo en número de revistas en América Latina. Es mucho más representativo DOAJ que Cielo o Redalic. Pero sí es representativo de un modelo específico de publicación científica. Y yo creo que ese es el valor que tiene Cielo. Obviamente los criterios son antiguos porque están basados en el estándar papel, pero un análisis sistemático de los criterios de evaluación de calidad científica y editorial que se llevan a cabo en muchas partes del mundo, en Francia con Open Edition, en DOAJ, OASPA, FECID, Latindes, Redalic, Amelica, Cielo, revelan que la mayoría de esos criterios son muy homogéneos en aspectos esenciales como viabilidad técnica, calidad editorial, sostenibilidad económica, y ese tipo de elementos son esenciales. Entonces, cuando reformulamos lo que está bien y lo que está mal en términos científicos con la luz de la ciencia abierta, tenemos varias maneras de enfocar la situación. Y este desenfoque, si me permites, que has hecho con Cielo, me gustaría contextualizarlo un poco porque sí representa un modelo alternativo, no comercial, de comunicación de resultados de investigación que ha sido pionero en el ámbito de Latinoamérica. Tecnológicamente tiene unos sistemas de marcación en XML ya son un poco obsoletos, como hablábamos en la comida. Es bastante probable, pero es un mejor punto de partida que un modelo comercial per se. Esa es mi opinión. Respeito a sua opinião, com certeza. Agora, respeito, inclusive, volto a dizer, respeito à iniciativa Cielo, principalmente pela seu pioneirismo no acesso aberto. Agora, tenho minhas reservas em relação a essa condução de critérios, a isto que você chama de modelo Cielo, por vários motivos. Um deles é Cielo adotar o que diz o movimento de acesso aberto, que não condiz com a região, que é adotar a licença CC BY. Porque já é sabido, lo lleva en la piel, ¿vale? La licencia CC BY en la que creo. Porque Cielo negocia os seus dados, que não são seus, são dos editores, com iniciativas comerciais. Entende? Então, existem matizes que são complexos para analisar, até mesmo neste chamado modelo Cielo. Mas respeito a sua opinião profundamente. Refiriéndome a la intervención de Simone y, bueno, y a otros que han habido, se me ocurre preguntar a la persona que ha dirigido durante 4 años esa organización, conferencia de varios países, ¿no?, que tiene que ver con la ciencia, ¿cómo se contempla la cuestión de género ahí? O sea, si ha habido una transformación, por ejemplo, algún tipo de ayuda, de atención especial a la cuestión de los trabajos sobre género o a la ciencia realizada por mujeres, porque, bueno, yo recuerdo aquí
la evolución de nuestra Agencia Nacional de Evaluación, la ANECA, ¿no? Cuando hubo un momento en que se introdujo un área que era estudios de género, ¿no? Y entonces ahí había gente, evaluadoras, que tenían que ver, especialistas en eso, porque muchas veces los estudios de género en las evaluaciones generales eran evaluados negativamente, como ideológicos o algo así. Entonces, la representación de un área de estudios de género resultó interesante. También tiene sus problemas, pero resultó, bueno, fue un camino, ¿no? Buscado además por mujeres, porque ahí entraban algunas mujeres a evaluar también. Y también evaluadoras mujeres. Por ejemplo, lo primero que se introdujo fueron evaluadoras mujeres en la ANECA, ¿no? Se pidieron que hubiera evaluadoras mujeres. Entonces yo te quería preguntar por algo de eso, que en esa organización tan grande, ¿no? ¿Qué ha pasado con el género? ¿Ha habido alguna evolución? Bueno, ahora voy a contestar en español, porque contestar en portugués significaría que yo falaría más devagar. Entonces, bueno, rápido, no, rápido, por el tiempo. Mira, la verdad es que la referencia no trabaja con temas, trabaja con la creación de infraestructuras y trabaja con políticas para la ciencia abierta como un todo. ¿Me entiendes? O sea, no entramos directamente en los aspectos de la ciencia, y sí en la estructuración de la ciencia. Por eso no hay, solo le diría que es muy femenina la referencia. Primero es la referencia. Segundo, que estamos ya en la tercera presidencia y todas mujeres, las tres mujeres, hasta el momento las tres mujeres. Pero también comentando un poco lo que dijiste tú, Simone, es que en Brasil tenemos varios estudios relacionados a la cuestión de género, la cuestión de la mujer, o sea, cómo se debe medir la producción científica de las mujeres, que debe ser diferente de la de los hombres, principalmente las mujeres que tienen hijos. O sea, no se puede cobrar de las mujeres que tienen hijos la misma producción que tiene un hombre. O sea, por un periodo tiene que estar libre, entre comillas, de tener la misma producción tan fuerte que es exigida para los hombres en general. Hay muchos estudios, pero no, la cuestión es que la referencia no entra en los temas de investigación. Es la parte estructural y la parte política. Bueno, ahora voy a terminar. Bueno, mi discurso en pro de la ciencia abierta, yo diría una penúltima cosa, que es de Brasil. De hecho, Pilar, siempre tocas en un punto el cual sufro, pero cantidad, que es trabajo con acceso abierto y ciencia abierta desde el 2003, con lo cual hace mucho tiempo, cumplirá 20 años. Desde el 2007 estamos intentando aprobar una ley de ciencia abierta. Nuestro borrador de ley ha sido el borrador utilizado por Argentina para la construcción de su ley. Argentina aprobó su ley. Bueno, ¿dónde está nuestra ley? Yo creo que la gente está esperando que me muera yo para que después llame a esta ley Bianca Amaro. Solo puede ser esto. Bueno, y total, yo creo que la ciencia abierta es la respuesta. Es la respuesta para la promoción de las lenguas español y portugués, y también para un mayor desarrollo científico de nuestros países. Muchas gracias.